Saludos a todos. En esta ocasión, pues, les estoy preparando la clase sobre el enlace químico intermolecular para poder finalizar la unidad 3 de química general. Bueno, ya nosotros vimos el enlace interatómico, con ese nosotros formamos compuestos. Hemos visto que el enlace interatómico se clasifica en iónico, covalente y metálico. Entonces, con nosotros unimos átomos y formamos compuestos. Ahora, lo que vamos a hacer es que estos nuevos compuestos, ¿verdad? Puede ser que formen algunas cargas parciales o cargas totales ya formados y entonces puedan atraer o puedan hacer repulsión a otras moléculas. Pero esta fuerza de atracción que hay entre las moléculas es el enlace químico intermolecular. Igual que antes, estas son fuerzas electrostáticas, ¿verdad? Que se debe al movimiento de electrones cuando se forma el enlace, ¿verdad? Donde se encuentra la mayor cantidad de electrones, pues ahí va a haber un polo negativo, y donde se encuentra la menor cantidad de electrones, ahí va a haber un polo positivo. Bueno, entonces nosotros, ¿cómo vamos a saber primero si una molécula es polar o no polar? Porque la clasificación del enlace intermolecular depende de eso. Si estoy uniendo una molécula polar con una no polar, si las dos son polares, si las dos son no polares, una de las sustancias es iónica, etcétera. Entonces, todas estas permutaciones, vaya, de tipos de moléculas o tipo de compuesto, son las que nos van a dar lugar a los diferentes tipos de enlace intermolecular. Este tipo de enlace tiene como consecuencia, por decirlo de alguna manera, o presenta un efecto en cuanto al estado de agregación de la materia. Si el enlace intermolecular es fuerte, puede ser que se trate de una sustancia sólida a temperatura ambiente, ¿verdad? Si es un enlace bastante fuerte. Si es intermedio, pues entonces estaríamos hablando de un líquido, y si no, pues entonces si es muy débil, puede ser un estado gaseoso, ¿verdad? O una sustancia muy volátil. Ok, entonces empecemos clasificando las moléculas. Por eso aquí tengo un subtema que dice clasificación de moléculas por polaridad. Esta clasificación es totalmente diferente. Aquí no se trata de que nosotros vamos a restar la electronegatividad de los átomos. No estamos clasificando el enlace covalente en este momento, estamos clasificando moléculas. Bueno, ¿qué significaría que una molécula sea polar? Bueno, si es molécula, estamos hablando de una sustancia covalente para comenzar. Y que sea polar significa que hay una región en donde hay mayor concentración de electrones que en otra. Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Bueno, si hay mucha concentración de electrones en un lugar, eso quiere decir que en ese lugar están los átomos más electronegativos. Si en otro lugar hay menos concentración de electrones, quiere decir que ahí están los elementos menos electronegativos. Si en la molécula nosotros podemos separar dos regiones, una donde está lo muy electronegativo y otra donde está lo poco electronegativo, entonces esa es una molécula polar. Vale, por ejemplo, digamos que van a jugar este juego en donde hay una cuerda. Hay dos equipos, uno jala para un lado, el otro jala para el otro lado, ¿cierto? En medio de un charco, nadie quiere caer en el charco. Entonces nadie suelta la cuerda, nadie suelta los electrones, por decirlo así. Pero ¿qué pasa si en un lado de la cuerda el equipo está lleno de gente súper fuerte? Son jugadores de fútbol americano o son boxeadores, no sé, personas súper fuertes. Y del otro lado, pues está, ¿qué les puedo decir? El coro de la iglesia. Entonces, pues, ¿quién jala más fuerte? No es que no jalen ambos, pero jala más fuerte, pues, el equipo de musculosos, ¿no? Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Mire, va a traer a esa cuerda, va a jalar para ese lado. Y los otros no es que suelten la cuerda, no es que, vaya, entonces te regalamos la cuerda, no es que se dejen, ¿verdad? Ahí están, pero la cuerda es más atraída hacia el lado de los más fuertes. Entonces, así pasa con los átomos. Si en este caso, por ejemplo, tengo el ejemplo del oxígeno y del hidrógeno, el oxígeno es más electronegativo. Este vendría siendo del equipo de musculosos. Y los hidrógenos, pues, sería de un equipo, no sé, de niños de kinder, ¿verdad?
El oxígeno vendría siendo pues un boxeador y los hidrógenos son niños de kinder. Entonces, y hay que jalar la cuerda, pues ¿quién creen que va a traer más la cuerda? No, pues el oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay mayor concentración de electrones ahí. ¿Podemos separar dos regiones? Sí. Si se fijan, yo puedo trazar esta línea y entonces me queda una región donde solamente está el oxígeno, que es muy electronegativo, y otra región donde está el hidrógeno, que son los poco electronegativos. Entonces los electrones están mayormente concentrados en la parte de arriba de la molécula y este sería el polo negativo. Donde está el hidrógeno, este sería el polo positivo. ¿Listo? Entonces el agua, esta es una molécula polar. Veamos qué sucede con el benceno. Hagamos el mismo procedimiento. Bueno, tracemos una línea. ¿Cuál es el elemento más electronegativo entre carbono e hidrógeno? Carbono está más a la derecha, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿me ha quedado carbono de un lado e hidrógenos del otro lado? Pues no. Voy a probar con otra línea. Tampoco logro dejar carbonos de un lado. No necesariamente va a ser centrada la línea, probemos con esta. Ah, me separó hidrógeno. De un lado solamente tengo hidrógeno, pero del otro lado también tengo hidrógenos y tengo carbonos. Entonces no he logrado tener una región en donde solamente hayan carbonos y otra donde solamente hayan oxígenos. Vea, por más que intento, no logro con una línea separar dos regiones. Por eso es que es solamente una línea, porque queremos dos regiones, una con un polo positivo y la otra con un polo negativo. En este caso, pues ninguna de las líneas que tracé logré hacer eso. Entonces, eso quiere decir que esta es una molécula no polar. Carbonos, que son los más electronegativos, e hidrógenos están uniformemente distribuidos en toda la molécula, entonces esta molécula es bipolar. Si se fijan, no hemos restado electronegatividades. Restamos electronegatividades cuando queremos clasificar el enlace covalente, o sea, por ejemplo, la unión entre carbono e hidrógeno como polar o no polar. Y si nos da 0.4 o menor, entonces sería no polar, y si nos da 0.5 para arriba sería polar. En el caso del agua, lo mismo, podríamos ver hidrógeno con oxígeno, ahí nos va a dar polar, obviamente, el enlace, pero también la molécula ha sido polar, porque hemos separado estas dos regiones. El procedimiento sería esto, hay que poner mucha atención si en una pregunta nos dice, clasifique las moléculas como polares o no polares, o si dice, clasifique los enlaces interatómicos como polares o no polares, ¿verdad? Ahí hay que hacer una distinción. Si vamos a clasificar enlaces como polares y no polares, agarre la tabla, saque las electronegatividades para restar. Pero si dice clasifique la molécula, pues entonces agarre su lápiz, empiece a pasar líneas, porque lo que va a clasificar es la molécula. Bueno, ahora paso a hacer una aclaración. En estos enlaces que se llaman intermoleculares, en algunos participan las sustancias iónicas, pero las sustancias iónicas no son moléculas. Todas las moléculas son covalentes. El cloruro de sodio, igual que las otras sustancias iónicas, esas son unidades formulares y forman macrocristales. Entonces, esas no vamos a decir es polar o es no polar, es iónica. Esta es sustancia iónica. ¿Verdad? Y así es como lo vamos a clasificar. Se dice, de esta lista, identifique cuáles son moléculas polares y cuáles son no polares. Bueno, usted va a clasificar las que son covalentes. Si le aparece por ahí una iónica, usted pone no aplica o pone esta es una sustancia iónica, ¿verdad? Nada de ponerle polar que porque ve un lado positivo y el otro negativo. Estas son cargas netas, no son cargas parciales. Entonces, no son polos, son cargas, ¿verdad? Y por eso le vamos a poner que es una sustancia iónica o que no aplica a la clasificación de polar o no polar. Bueno, aclarado este punto, veamos qué significa ahora esto físicamente, qué repercusiones o qué consecuencias puede tener que las moléculas sean polares o no polares. Pues físicamente nosotros podemos
ver la solubilidad. Aquí tengo la regla general. Lo semejante se disuelve con lo semejante. Vaya, les pongo un ejemplo. Digamos que usted se va para un concierto de rock. En ese concierto de rock, ¿cómo se va a vestir? Bueno, jeans, principalmente, y luego camiseta negra, ¿sí o no? Bueno, entonces usted va, hace la cola y en la cola toda la gente, le aseguro que lleva jeans y camisa negra. Y luego usted entra al concierto y toda la gente, y posiblemente hasta los cantantes, pues estén luciendo jeans y estén luciendo su camiseta negra. Y entonces usted entra ahí y pues pasa una cámara y usted saluda y todo y dice, ¿me viste en el concierto? Pues no, no te distinguí. Se disolvió entre la multitud. Usted es soluble, se homogeniza en esa multitud porque es similar a los demás. Ahora váyase usted al mismo concierto, haga la cola con la misma gente, vea a los cantantes vestidos de negro, pero usted llegue vestido de blanco, con lentejuelas blancas, con un sombrero alto blanco, todo pero blanquísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Usted va a hacer un lunar ahí, ¿no? Entonces, usted ya no es semejante, usted es insoluble, eso ya no se ve homogéneo, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, ¿qué sería lo similar? Bueno, por ejemplo, las sustancias polares y las sustancias iónicas tienen cargas positivas y negativas, ya sea parciales o totales. Parciales en el caso de las moléculas polares y totales en el caso de las sustancias iónicas. Entonces, ¿en qué va a ser soluble? En sustancias polares. En el caso de la no polar, pues esa no tiene polos, entonces va a ser disuelta en sustancias no polares. Les pongo unos ejemplos. Vaya, eh, estos desmaquillantes bifásicos, ¿verdad? Tienen una base en agua y tienen otra base en grasa, en aceite. Entonces, estas dos no son solubles. ¿Por qué estos desmaquillantes traen esta? ¿Por qué bifásico, no? ¿Por qué no me venden, o sea, algo que me disuelva todo? Bueno, porque en la cara, ¿verdad? Usted se va a desmaquillar. Hay, por ejemplo, hay polvos que son solubles en agua. Si no, deje ir su cajita de polvos de maquillaje, déjela ir en agua y va a ver cómo se le va a disolver. Pero ¿qué pasa con la base líquida? Esta generalmente tiene una base de grasa. Sus cremas son grasa. ¿Cómo se lo quita? Pues con otra sustancia que sea no polar. El solvente bifásico trae ambas partes, por eso es insoluble, por eso usted lo tiene que agitar en el momento para que se revuelva por lo menos un instante, ¿no? Usted moja su algodón, ahí van las dos sustancias, una le va a disolver los polvos, la otra le va a disolver el maquillaje graso o sus cremas y otras cosas, ¿no? Entonces, ya con eso usted se limpia. Lo mismo sucede con los jabones. Los jabones son unas moléculas largas, quiero ver, estoy con negro aquí. Son unas moléculas así largas del carbono. Usted sabe que en cada una de esas esquinas va un carbono y rodeado de hidrógenos, ¿verdad? Y al final hay una parte que es un catión o es un anión. Vaya, por ejemplo, algunos champús dicen libre de sulfatos, ¿verdad? Esa es la parte iónica, ¿verdad? Traen sulfato de sodio o algo parecido. Entonces, los que dicen libre de sulfatos, pues traen otros iones. Pero la idea es que tienen esta gran parte aquí no polar, ¿verdad? Toda esta parte es no polar, entonces se disuelve con la grasa y tienen esta parte iónica que se disuelve con lo polar, que sería el agua, ¿verdad? Así como lo tenemos acá, el agua es una molécula polar. Entonces, la grasa no se disuelve en agua. ¿Por qué? Porque la grasa es no polar. Entonces debemos de tener una parte no polar y una parte que sea iónica. Y entonces tenemos una parte del jabón, ¿verdad? Esas son las moléculas del jabón, las micelas que se llaman, y que se puede disolver en el agua y otra parte que se puede disolver en las sustancias que son no polares, como las grasas, ¿verdad? Entonces, esto lo tienen, por ejemplo, los detergentes, los jabones para trastos, los jabones de manos, los champús, ¿verdad? Tienen diferentes iones, ¿verdad? Como les digo, algunos dicen libre de sulfatos, ¿verdad? Otros dicen libre de sodio, pero entonces lo que ocupan son otras sales, ¿verdad? Intercambian sales. Ahí dependiendo de para qué es que lo quiera, pero el principio es el mismo. ¿Verdad? Entonces, esos son algunos ejemplos.
También puede ser que anillos aromáticos, por ejemplo, en los perfumes, estos son poco solubles en alcohol porque el alcohol es polar, pero los anillos aromáticos se parecen al benceno, entonces son no polares, entonces son poco solubles. Eso quiere decir se escapan al ambiente y entonces en el ambiente ya pueden moverse a través del aire y llegar hasta nuestra nariz. Y entonces nosotros decimos, ah, qué rico huele ese perfume, o este se fumigó de plano, ¿verdad? Entonces nosotros llegamos a sentir esos olores porque se escapan estos anillos de la solución de alcohol que tiene el perfume. Algunos son en base a agua también, es polar y se escapan estos anillos aromáticos y por eso es que nosotros sentimos el olor. En algunos casos, vaya, no sé si han escuchado esos tips, pero ¿qué le dicen a usted? Mire, primero póngase la crema y después se pone el perfume. ¿Por qué? Porque la crema es no polar y los anillos aromáticos son no polares, entonces tarda más en separarse estos anillos aromáticos, ¿verdad? Y entonces a usted le dura más tiempo el perfume, esa es la idea. Pero claro, si le dura más el perfume es que no se escapa mucho y entonces quiere decir que los demás también no le sienten mucho el olor. No sé yo ahí si valdrá la pena o no valdrá la pena, ¿verdad? Pero es como para darles algunos ejemplos de lo semejante disuelve lo semejante. Bueno, ahora que ya clasificamos las moléculas, este sería el primer paso, ¿verdad? Cuando vamos a ver qué tipo de enlace se forma, primero es ver si la molécula, si se trata de una molécula, ¿verdad? Si es una sustancia covalente, entonces es una molécula, o si se trata de una sustancia iónica. Eso es lo primero. Segundo, digamos que ya es covalente. Si es covalente, entonces identificamos el elemento más electronegativo y los menos electronegativos. Siguiente, trazamos líneas. Si con una línea yo puedo separar al más electronegativo del resto, entonces quiere decir que esa molécula es polar. Si por más líneas que paso no lo logro, entonces esa molécula es no polar. Listo, ya clasificamos las moléculas. Ahora vamos a ver los tipos de enlace. Aquí he representado con rueditas verdes y rojas los aniones y los cationes. He representado la molécula polar con una parte roja y una verde, siempre el rojo es el negativo y el verde es el positivo, y una molécula no polar como celeste, ¿verdad? Eso podría ser benceno, por ejemplo. La molécula polar podría ser el agua y el catión y el anión podrían ser los del sodio y el ion cloruro de la sal común, que sería el cloruro de sodio. Eso haciendo referencia a los ejemplos que teníamos antes, como para que los tengamos presentes, qué tipo de sustancias podrían formarme estos tipos de enlace. Bueno, y bastantes de los nombres hacen alusión a esta clasificación, entonces está fácil. Por ejemplo, si dice ion dipolo, pues ¿qué va? Tiene que ir una sustancia iónica. Ahí por eso les he puesto el anión y el catión, ¿verdad? Uno es el ion sodio y el otro es el ion cloruro, o cualquier otro par de iones, ¿no? Y luego, cuando dice dipolo, ¿qué significa? Dos polos. ¿Quién tiene dos polos? Pues una molécula polar. Listo. Quiere decir que lo vamos a unir una sustancia iónica con una sustancia covalente polar. Bueno, sí, sustancia covalente polar o molécula polar, ¿verdad? Me van a formar ese tipo de enlace. ¿Y cómo lo voy a representar? Con líneas punteadas. Líneas continuas significa covalente, ¿verdad? Por ejemplo, acá. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver que el hidrógeno con el oxígeno lo uno con una línea continua. ¿Por qué? Porque esto es un enlace interatómico, es el enlace covalente. Acá también tengo unión de hidrógeno con carbono, es una línea continua. Eso quiere decir que es el enlace covalente. Pero acá tengo líneas punteadas. Esto quiere decir que estoy representando un enlace intermolecular. No es el covalente, es el intermolecular, que en este caso es ion dipolo. ¿Por qué es ion dipolo? Porque tengo iones y porque tengo una molécula polar. Dipolo, recuerda, significa molécula con dos polos, o sea, molécula polar. ¿Ya? Eso significa dipolo. Y ion, pues está clarísimo que se trata de sustancia iónica. Luego tenemos la clasificación puente de hidrógeno y dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo está clarísimo. Dipolo que era, molécula polar. Dipolo que era, molécula polar. Pues entonces dos moléculas polares, ¿no?
¿Qué pasa con el puente de hidrógeno? Si se fijan, he dibujado dos moléculas polares. Tienen una región verde y tienen una región roja. Pero además, si estas moléculas, además de ser polares, tienen un enlace hidrógeno-FON, ambas moléculas, entonces el enlace se llama puente de hidrógeno. ¿Cómo así? Bueno, lo que pasa es que son dos moléculas polares, pero si tienen esta unión, hidrógeno con flúor, hidrógeno con oxígeno o hidrógeno con nitrógeno, entonces la diferencia de electronegatividad entre estos átomos es bien grande. Flúor, oxígeno y nitrógeno son los elementos más electronegativos de la tabla. En cambio, el hidrógeno de los no metales es el menos electronegativo, es el único que está a la izquierda en la tabla. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia de electronegatividad es bien grande, entonces la polaridad es bien grande. La diferencia es grande. Vaya, haga de caso. Dipolo a dipolo quiere decir, usted tiene $5 y su amiga tiene, no sé, $7. Ella es la pistuda. Pero la diferencia no es tanta, son de $2. Yo tengo 5, ella tiene $7, son $2 de diferencia. Pero ¿qué pasa si yo tengo $5, pero mi amiga tiene $500 en la bolsa a diario? No, hombre, si yo estoy en la Vilcaya a comparación de ella es súper acaudalada. La diferencia es una gran cosa. Si yo tengo 5 y ella tiene 7, a lo mejor hasta andamos vestidas iguales, pero si yo tengo $5 y ella tiene 500, seguro que ella usa ropa de marca y yo uso ropa de marca en pajarito. Entonces se ve una gran diferencia, una gran polaridad entre ambas. Eso es lo que sucede en este caso. Aquí tenemos dos moléculas polares, pero aquí tenemos dos moléculas polares que además su polaridad es mucho más marcada que la de estas otras dos, porque aquí hay hidrógeno con uno de los elementos más electronegativos de la tabla. HFO significa hidrógeno con flúor, o hidrógeno con oxígeno, o hidrógeno con nitrógeno. Alguno de estos están en el extremo de la molécula, entonces va a ser puente de hidrógeno. Ya vamos a ver algún ejemplo. Bueno, voy a continuar. ¿Qué pasa si una sí cumple y la otra no cumple con tener este enlace hidrógeno-FON? Así como en este caso, esta lo tiene, pero esta no lo tiene. Pues va a ser dipolo-dipolo. Para que sea puente de hidrógeno, ambas moléculas deben de tener el enlace hidrógeno-FON. Bueno, continúo. Ion dipolo inducido. Ey, aquí me comí una O. Ion dipolo inducido. ¿Qué significa? Significa una sustancia iónica. ¿Y dipolo inducido qué es? Que no tenía polos, pero que se le hacen los polos, se le inducen los polos. Por ejemplo, digamos que a usted le gusta la música pop, pero se empieza a juntar con su mala influencia de amigo y ya a su amigo le gusta el reggaetón. Con los días usted va a andar cantando alguna canción de reggaetón, eso es inevitable, eso no tiene vuelta atrás. Entonces, ¿qué pasa? A usted no es que le guste el reggaetón, usted no es que sea de costumbre de reggaetón, pero a usted le inducen a escuchar el reggaetón. ¿Por qué? Porque a su amigo le gusta esa música y usted, bueno, con la miel, el que anda entre la miel algo se le pega, ¿ah? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Mire, está esta molécula que no tiene polos, pero aquí alrededor que anda, pues la miel y algo se le va a pegar. Vea, de este lado está un catión. ¿Y qué hace? Le atrae los electrones a la molécula. Esta molécula que tenía parejo los electrones en todos lados, pues de repente ve por allá una carga positiva y allá van todos los electrones. De este lado además, tengo una carga negativa, ¿verdad? De un anión. ¿Y qué hace? Le espanta. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está la molécula que es no polar. De este lado le espantan los electrones y de este lado le atraen los electrones. ¿Para dónde van los electrones? Pues para allá. Todos los electrones se hacen de este lado, ¿verdad? Entonces ahora la molécula tiene una región con los electrones y una región con menos electrones. Ahora aquí tenemos un dipolo inducido.
O ya escucha reggaetón. Entonces, ¿por qué dice ahí temporal? Claro, usted se deja de juntar con su amigo el que oye reggaetón y usted vuelve a escuchar música pop. ¿Y qué pasa? Después viene y se empieza a juntar con su amigo el que le gusta la música ranchera y usted empieza a escuchar música ranchera, ¿verdad? Porque realmente usted no era polar, a usted le indujeron esos polos. Es influenciable, digámoslo así. Bueno, este es temporal porque ¿qué pasa? Se va este catión y toma el lugar de este anión y este anión viceversa toma el lugar de este. Entonces, ¿qué pasa? Ay, ahora los electrones me los atraen de este lado y me los espantan de este lado. Entonces, viendo los electrones, corren para el otro lado y entonces los polos se invierten, ¿verdad? O qué pasa si de un lado se acerca una negativa y del otro lado también, ¿verdad? Porque ya andan los iones libres, ¿no? Entonces, se acercan de los dos lados negativos, entonces se eliminan los polos. Ahora ya no tiene polos. Entonces, este es un enlace temporal y es bastante débil por eso mismo, ¿verdad? Pero aún así es más fuerte que el dipolo inducido. ¿Qué significaba dipolo? Ay, la regué. ¿Qué significaba el dipolo? Significaba molécula polar. Ahí está. Esto significa molécula polar y dipolo inducido, molécula no polar. Aquí las pueden ver, ¿verdad? La mecánica es más o menos la misma. Lo único que los polos no quedan tan marcados porque ahora no los forman cargas totales como los cationes y los aniones. Ahora lo forma una molécula que es polar. Aquí de este lado tengo el polo positivo de una molécula, se acerca a esta molécula sin polos y entonces atrae los electrones de esta molécula. Se forman los polos, pero ahora ya no son tan marcados porque no, o sea, un polo positivo no tiene una carga neta positiva. Entonces la fuerza de atracción hacia estos electrones no es igual que la que puede hacer este cation, que tiene una carga neta positiva. Entonces, funciona igual, pero es más débil el enlace. Y entonces otra vez se forma de manera temporal el dipolo. Esta molécula es esta que está dibujada acá, ¿verdad? Entonces, este de acá, ¿qué pasa? Plum, se da vuelta, entonces le va a dar vuelta también a la otra, le va a invertir los polos. Es temporal, ¿verdad? Bueno, y se llama dipolo-dipolo inducido porque es una molécula con dos polos, o sea, una molécula polar, y dipolo inducido, una molécula sin polos, pero a la cual se le pueden generar los polos. Por último, tenemos la dipolo inducido. Ya se imaginan ustedes y ya lo pueden ver ahí en la figura. Dipolo inducido quedamos que era molécula no polar. Con otro dipolo inducido, otra molécula no polar. Por ejemplo, dos moléculas de benceno, ¿verdad? También se llaman fuerzas de dispersión porque estas fuerzas de atracción son despreciables, ¿verdad? No, una no le va a formar los polos a la otra. O también se llaman fuerzas de London, ¿verdad? Las sustancias que se ven atraídas, bueno, no atraídas, ¿verdad? Las sustancias en donde la fuerza que actúa es la fuerza de London, generalmente están en el estado gaseoso porque la fuerza de atracción es despreciable, ¿verdad? Son sustancias muy volátiles, ahí teníamos el ejemplo del perfume, si se acuerdan, son anillos aromáticos, son sustancias no polares, entonces generalmente son gaseosas y muy insolubles, ¿verdad? En solventes polares. Ahora, les aclaro, ¿verdad?, de que estos enlaces ahorita los he ordenado del más fuerte al más débil. Entre más marcadas sean las cargas, como en el primer caso del ion dipolo, ¿verdad? Ahí tenemos sustancias iónicas, tenemos unas cargas netas y tenemos una sustancia polar, entonces ahí tenemos polos que se atraen con cargas eléctricas netas, entonces ese enlace es bien fuerte hasta llegar al final en donde tenemos moléculas donde ninguna tiene polos ni tampoco carga eléctrica y entonces allí tenemos el enlace más débil, ¿verdad? Entonces, del 1 al 6 están ordenados los enlaces en forma decreciente a la intensidad del enlace o a la fuerza del enlace. Bueno, ¿cómo vamos a clasificar entonces los enlaces? A mí me van a dar un par de moléculas. Primero, tengo que verificar que son moléculas o si son sustancias iónicas. Segundo, es una sustancia covalente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya es molécula, trazamos líneas, vemos si separamos los más electronegativos de los menos electronegativos
Y así podemos saber si es polar o no polar. Hacemos lo mismo con la otra sustancia. Si decimos, bueno, una es polar y la otra es no polar, entonces, ¿qué quiere decir? Una polar, dipolo. Una no polar, dipolo inducido. Entonces, ¿cuál es el enlace? Dipolo, dipolo inducido. Y así resolveríamos los problemas. ¿Son solubles o son insolubles? Bueno, veamos si son semejantes. Hay que ver si son polares, si son no polares o si son iónicas, ¿verdad? Eso básicamente serían los problemas que resolveríamos, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo. Aquí tengo una lista de compuestos. Me piden si es sustancia polar, no polar o si es iónica, si va a ser soluble en agua o en benceno. Me piden el tipo de enlace intermolecular que se forma con agua y el que se forma con benceno. Vamos a hacer las primeras dos filas ahorita y luego las otras 8 que quedan, porque son 10 en total, les quedarían a ustedes asignadas como tarea para ver qué tanto aprendimos de esta clase, cómo nos fue y poder discutir en la sesión virtual en vivo, ¿verdad? Bueno, empecemos. Aquí tenemos el etileno. Eh, ¿Qué hacemos? Bueno, veamos si es covalente o si es iónica. Es covalente. Veo puros elementos no metálicos. Siguiente. Ya sabemos que es covalente. Hay que ver si es polar o si es no polar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tracemos líneas. Identifiquemos el elemento más electronegativo y tracemos líneas a ver si podemos separarlo en una sola región. Vaya, el más electronegativo es el carbono. Voy a empezar a trazar líneas. No, no he podido. No he podido. No he podido, tengo hidrógenos a los dos lados. Si se fijan, pues esta es una molécula simétrica, ¿verdad? Tenemos la misma situación que con el benceno. Esta molécula es no polar. Entonces ya tenemos la primera respuesta. Siguiente. La sustancia, o sea, el etileno, ¿es soluble en agua o en benceno? Bueno, el etileno hemos quedado en que es no polar. Si es no polar, se disuelve en lo no polar. ¿Cuál era la no polar? ¿El agua o el benceno? Veamos. El benceno es no polar. El agua es polar. El etileno era no polar, entonces lo no polar se disuelve en lo no polar. Vamos, contestamos la pregunta. Ay. Bueno, no es necesario poner la explicación, pero se los dejo ahí para que vayan viendo ustedes el procedimiento, ¿verdad? El razonamiento que hemos seguido y puedan ir completando ustedes la tabla, porque como les digo, les van a quedar 8 filas como tarea. Bueno, ahora preguntan, ¿qué tipo de enlace formará la sustancia con agua y con benceno? Bueno, el etileno es no polar, o sea que este es un dipolo inducido, ¿verdad? El agua es una sustancia polar, ya vimos, ¿verdad? Este es polar. Ay. Este es no polar. Pero ahorita dice, ¿qué tipo de enlace formará la sustancia? ¿Cuál? El etileno. El etileno es no polar. ¿Con no polar? ¿Qué forma? Bueno, polar significa dipolo. Y no polar, ¿qué significa? Dipolo inducido. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos acá, en el número 5. Dipolo, dipolo inducido. Si se fijan, tenemos una molécula polar y tenemos
una molécula no polar, según la notación que había puesto en la parte de acá arriba. Sigamos. ¿Qué tipo de enlace formará la sustancia, o sea, el etileno, con el benceno? Bueno, el etileno, ahí estamos viendo que es una sustancia no polar y que el benceno también es no polar. Cuando las dos son no polares, ¿cómo se llama? Bueno, aquí está. Esta es no polar, o sea que se llama dipolo inducido, dipolo inducido. Se llama fuerzas de dispersión o también se llaman fuerzas de London. Voy a ponerla más corta para que quepa ahí en la tablita. ¿Verdad? Aquí le voy a poner fuerzas de London. Listo, terminamos una fila. Hagamos la siguiente. La metanimina. Bueno, primer paso, ver si es iónico o si es covalente. Hay puros no metales, es covalente. Entonces hay que ver si es polar o si es no polar. Para eso identifico el elemento más electronegativo. Del hidrógeno, el carbono y el nitrógeno, el más electronegativo es el nitrógeno. Usted lo puede ver en su tabla periódica. Entonces, ¿qué hago? Bueno, trato de dejar el nitrógeno de un solo lado. Probemos. Lo logré. Entonces, ¿qué pasa? Además de ser polar, además de eso, vean esto. Tenemos uno de los enlaces hidrógeno-FON. Hidrógeno con flúor, oxígeno o nitrógeno. Entonces, esta es una molécula de este tipo. ¿Verdad? Es de este tipo. Bueno, pero nos preguntan primero, ¿la sustancia es polar o es no polar? Bueno, es polar. Pudimos separar el nitrógeno, que es el elemento más electronegativo, en un solo lado de la molécula. Luego, dice, ¿la sustancia es soluble en agua o en benceno? Bueno, si es polar, se disuelve en lo polar. Entre el agua y el benceno, el que es polar es el agua. Entonces va a ser soluble en agua. Ahí estamos aplicando lo semejante disuelve lo semejante. Vamos a continuar. Aquí dice, ¿qué tipo de enlace forma la sustancia con? Ahorita el agua, ¿verdad? Dijimos, esta es polar, el agua es polar, pero vean una cosa, el agua tiene este enlace hidrógeno-FON, tiene enlazado el hidrógeno directamente con el oxígeno. Y aquí tenemos el hidrógeno enlazado directamente con el nitrógeno. Ambas moléculas son polares y tienen el enlace hidrógeno-FON. Eso significa que el tipo de enlace es puente de hidrógeno. Si no tuviera alguna de estas, el hidrógeno-FON, entonces sería dipolo-dipolo. ¿Verdad? Bueno, y por último, ¿qué tipo de enlace formará la sustancia, o sea, la metanimina, con el benceno? La metanimina es polar, el benceno es no polar, eso significa polar, dipolo, y no polar, dipolo inducido. Entonces sería dipolo, dipolo inducido. ¿Verdad? La siguiente, pues, les doy así una trampita, ¿verdad? Fíjese que tiene cargas eléctricas, tiene metal y tiene no metal, ese es el sulfato de sodio. Como tiene metales y no metales, entonces es una sustancia iónica. Entonces ahí sería unir un ion con una molécula polar, un ion con una molécula no polar, y ahí habría que ir buscando el tipo de enlace. Las sustancias iónicas se disuelven en agua, no se disuelven en benceno, porque las sustancias iónicas se disuelven en sustancias polares. Así se van a encontrar otros ejemplos allí. Entonces, la lógica que seguirían para completar la tabla es la misma. Los invito a que la completen porque la vamos a discutir
en la sesión en vivo la semana que viene. La próxima clase, pues yo les voy a poner material sobre soluciones, ¿verdad? Clase grabada con ejercicios resueltos, ejercicios asignados, así como en esta ocasión, ¿verdad? Y ustedes los resolverían porque vamos a tener una discusión de ejercicios la próxima semana en la segunda sesión. Si tienen preguntas, déjenlo en el foro. También me pueden mandar mensaje personal del aula virtual. Y yo se los voy a ir respondiendo. Y si no, pues entonces la invitación es a que vaya anotando preguntas y el día de la sesión presencial, pues me bombardean de preguntas que por ahí vamos a comenzar, ¿verdad? Y luego haríamos los ejercicios a modo de discusión de problemas. Bueno, por el momento no tengo nada más que agregarles. Me despido. Nos vemos literalmente en la sesión virtual y en el próximo video de la próxima clase. Buenas noches.